Buenas tardes y bienvenidos a otro contexto de martes. Para muchos especialistas, la división sexual del trabajo en los hogares constituye una forma de violencia estructural porque somos nosotras, las mujeres, quienes asumimos la mayoría de los quehaceres. Sobre este tema estaremos abundando la mayor parte de nuestro programa. No obstante, en los minutos finales traemos detalles de lo que está sucediendo con Excursiones Jagua a propósito del venidero Día de las Madres, entre otras buenas nuevas. Si quieren saber detalles sobre todo esto, quédense con nosotros porque ya comenzamos. Vamos con nuestro video portada, la reseña que siempre abre las puertas a este contexto. Por increíble que parezca, y a pesar de las muchas políticas en Cuba a favor de la mujer, esta sigue siendo víctima de la violencia machista, un tipo menos visible, fruto de la cultura patriarcal y presente en todos los estratos de la sociedad. Esta se ejerce porque hay un reparto desigual del poder, lo que se traduce en determinados privilegios al heredar una hegemonía de dominación masculina. Para la doctora en sociología Clotilde Proveller Cervantes, la violencia cultural es el sostén, el mecanismo mediante el cual la violencia estructural pervive. En Cuba la discriminación contra la mujer está prohibida por ley, pero, por ejemplo, en una institución como la familia, las relaciones de poder están estructuradas de manera desigual. Esto no significa que no se reconozca que existen numerosas familias en las que no es así, pero por lo general son las féminas las que tienen sobre sí una sobrecarga de roles que es discriminatoria. Ya usted lo sabe, hoy estaremos hablando sobre violencia estructural, mecanismos psicológicos y cómo afrontarlos. Para hablar sobre este tema está con nosotros la doctora en Ciencias Psicológicas Marianela Fonseca. Bienvenida una vez más a Contexto. Muchas gracias. Marianela, se impone como primera pregunta, ¿qué es la violencia estructural? ¿Qué otros elementos puede ofrecer, además de los que ya se decían en la reseña de nuestro programa? Bueno, como muy bien apuntaba la reseña, la violencia estructural tiene que ver con todas aquellas manifestaciones discriminatorias, excluyentes, que provienen de la cultura, de las normas de la sociedad, del contexto económico, social, político, en el cual viven las personas. Hoy estamos hablando justamente de violencia estructural hacia la mujer o basada en el género, que no solamente puede ser hacia la mujer, también los hombres pueden estar siendo víctimas de este tipo de violencia. Y tiene que ver precisamente con aspectos que son invisibles. Por eso es que muchas veces no se identifica como que la persona está siendo víctima de violencia, porque no es esa violencia explícita, digamos la física, la psicológica, que proviene, o sea, es mucho más evidente, sobre todo la física. Esta es una violencia más sutil, invisibilizada, normalizada muchas veces. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, porque hacía referencia a la reseña a eso, por ejemplo, la sobrecarga de roles hacia el interior de la familia. Eso está normalizado porque desde nuestros abuelos, esto se ha ido reproduciendo. Es la mujer la que lleva adelante las labores del hogar, es la mujer la que se encarga, digamos, del cuidado de las personas más vulnerables. Por tanto, al ocupar un espacio público y asumir también los roles reproductivos hacia el espacio privado, está sobrecargada. Y eso es un tipo de violencia estructural, proveniente de qué, de la cultura, de los estereotipos, de las normas que establecen lo que la mujer tiene que hacer por su condición de mujer, por haber nacido mujer. Hay otros ejemplos que desbordan un poco la familia, pero también la afectan, porque cuando hablamos de violencia estructural estamos hablando también de la imposibilidad de acceder, digamos, a servicios básicos como la salud, la educación, la alimentación, de aquellas personas que por su condición, ya sea su condición de género, y por ejemplo vemos personas vulnerables que tienen dificultades también para acceder a determinados servicios básicos y que también están siendo víctimas de ese tipo de violencia.
Ya lo saben, violencia estructural se da en diferentes contextos y por muchos elementos para mujeres, para hombres, para ancianos, para niños, en cualquier etapa de la vida. La violencia machista, por ejemplo, es un tipo de violencia estructural y hablamos sobre todo de las mujeres, creo que siempre nos vamos a la violencia contra las mujeres, pero es una realidad, o sea, en Cuba, en el mundo entero, pero lo vemos a diario cómo es que al interior de los hogares incluso puede ser un poco más complicada esta situación, más de lo que podemos ver los vecinos, la familia o las personas que estamos desde fuera. ¿Cómo entonces o cuán complicado se puede volver al interior de los hogares la violencia machista como un tipo de violencia estructural? Bueno, puede ser muy complicado porque aun cuando desde el punto de vista o sea, normativo, desde el punto de vista político, existe un programa para las mujeres, hay una estrategia de lucha contra la violencia hacia la mujer. La educación es mucho tiempo de cultura patriarcal. Son siglos de cultura patriarcal. Y entonces los cambios en la base económica pueden ser rápidos, pero los cambios en la superestructura, los cambios en los pensamientos, en las normas, en la subjetividad, es mucho más compleja. Además de eso, hoy nuestro país, para hablar concretamente de nuestra realidad, estamos atravesando, la profesora Mayra Espina, una socióloga, el otro día hacía referencia a que Cuba vive una policrisis, una crisis que no es solamente económica, que se irradia al ámbito social y al ámbito familiar. Y por supuesto, se hace mucho más difícil lograr eso que quizás habíamos alcanzado, que incluso está desde el punto de vista programático, hay acciones gubernamentales para promover el empoderamiento de la mujer, su participación, acciones incluso desde los centros laborales para proteger a la mujer. Sin embargo, hacia el interior de los hogares seguimos viendo manifestaciones de violencia machista, que no solamente provienen de los hombres, provienen también de las propias mujeres. De nosotras mismas. A la vez que normalizamos determinados comportamientos y lo entendemos como, digamos, una manifestación de celos, lo entendemos como algo que significa que nos quieren mucho, que somos muy importantes. Cuando asumimos nuestra pareja, por ejemplo, nos quiere compartir determinada labor doméstica y le decimos, no lo hagas, que yo lo hago mejor, yo lo hago más rápido. Y entonces estamos reproduciendo constantemente esos roles. Hablábamos antes de comenzar, por ejemplo, porque no es solo hacia la mujer, es violencia, de determinados fenómenos que se dan, digamos, aquellos hombres que quieren ser padres responsables, sin embargo, desde el punto de vista de su centro laboral, no hay una comprensión de la participación del padre. Sin embargo, la mujer es protegida, pero el hombre no. Y eso es un tipo Ese es uno de los aspectos de discriminación. Es así. Bueno, vamos a hacer un alto ahora en nuestra conversación, doctora. Vamos a una pausa y al regreso estamos con más. No me chifles, que no soy perra. No se ve, pero es mi espacio. Evoluciona, porque el acoso te atrasa. Llegó la era de la evolución. Llegó la era de la explosión de amor. Continuamos hablando sobre violencia estructural en Cuba, en el mundo, en nuestra sociedad patriarcal todavía. Tenemos elementos, mecanismos gubernamentales, como lo hablábamos antes de entrar al espacio, en nuestro país, muy recientes de hecho, y que eso es bueno, puede que sea malo porque tal vez hacía mucho tiempo que tenían que haber ya tomado estas decisiones, como la Constitución del 2019, el Código de las Familias, hace énfasis en este tipo de elementos relacionados con la violencia de forma general. O sea, hemos avanzado en mecanismos gubernamentales, usted ya lo decía, pero todavía queda muchísimo por cambiar la mentalidad de todos los cubanos, diría yo, mujeres, hombres, niños, niñas. Porque desde los hogares, desde la educación que proporcionamos mujeres y hombres, mamá, papá, pero sobre todo la mamá, que es quien más está al cuidado de los niños, le inculcamos esos mecanismos, esos roles que
de grande van a desarrollar como machistas también. ¿Qué considera usted sobre esto? O sea, ¿cómo hacer cambiar esa educación para bien? Bueno, es que es complejo. A ver, yo creo que ahí esto hay que verlo por niveles. No basta con que haya un discurso, haya políticas establecidas. Esas políticas llevan mecanismos para hacerlas cumplir. Y en una sociedad donde hay preocupaciones por la supervivencia, se hace más complejo hablar de estos temas, ¿me entiendes? En las preocupaciones de la vida cotidiana que implican la supervivencia, hace muy difícil que usted pueda dedicarse a aspectos de este tipo. Eso, por un lado, complejiza la situación, que no quiere decir que no sigamos enfatizando en la educación desde edades tempranas. Desde el círculo infantil, desde los medios de comunicación, o sea, acciones de concienciación, de visibilización, de sensibilización, para que las personas comprendan lo que pasa, o sea, logren identificar, estamos siendo víctimas de este tipo de violencia y qué puedo hacer. Es necesario empoderamiento, es necesario mecanismo de participación ciudadana, donde las personas realmente se sientan empoderados al momento de tomar decisiones. Esto es un proceso que yo creo que hemos avanzado, hemos logrado, o sea, la salida de la mujer hacia el espacio público, si nos comparamos con nuestras abuelas, con nuestras madres incluso, hay un tramo, e incluso las características de las parejas jóvenes ya te dan la medida de que ha habido cambios, y sí hay logros, yo creo que sí, pero es muy difícil borrar tantos años de una cultura que establece normas, valores, incluso que todavía se siguen reproduciendo. Desde que las hembras se visten de rosado y los niñitos varones de azul, desde los juguetes, desde esa división sexual condicionada por el sexo al nacer. Todo esto son mecanismos muy complejos. Hay que hablar mucho de esto, hay que hacer espacios de discusión, de acciones desde salud, desde educación, desde los medios masivos. Es la manera de ir modificando y sobre todo, como te decía, la vida cotidiana es muy difícil, pero bueno, dentro de ese panorama pues hay que seguir hablando de estos temas. Por supuesto que sí. En el caso de las mujeres, volvemos siempre a las mujeres porque somos las que en la mayoría de los casos somos víctimas de cualquier tipo de violencia, aunque los hombres también, para las personas que piensan, siempre hablamos de las mujeres. Por ejemplo, llegado el climaterio y usted ha estudiado las mujeres en el climaterio, se nos hace, o sea, somos víctimas de una sobrecarga total en el hogar, en el trabajo, porque la mayoría estamos trabajando en esa edad también, el cuidado de los niños, de los ancianos. ¿Cuántas cosas nos caen encima en esa etapa tan importante y tan difícil de la vida? Y cómo tratar de que la familia se haga partícipe toda para no ser víctimas de este tipo de violencia estructural. Bueno, lo primero es saber qué nos está pasando. Lo primero tiene que partir desde la propia mujer, que es un elemento importante a considerar. Muchas veces las mujeres asumen como normal, como natural, la naturalización de la sobrecarga. Me toca por género ser la que cuide, me toca por género ser la que conduce el hogar, ser la que me quedo con los ancianos, ser la que cuido al nieto. Y mientras la mujer tiene ese concepto de mujer montaña, pues está siendo cómplice de una situación de violencia. Entonces, la primera acción tiene que partir de la propia persona. Ser capaz de sentir lo que le está pasando y convocar a las familias, concientizar a la familia, a la pareja, a los hijos. Decir, hasta aquí, basta. Es complejo porque, vuelvo y te repito, se ha tratado, es mucho tiempo, desde que nace la niña, el primer concepto es que bueno que es hembra para que te cuide. O sea que ya venimos con el mandato, con ese mandato de que me toca cuidar. Y entonces, pues es difícil la modificación, pero bueno, creo que este espacio
es un pasito importante en ese camino del cambio. Muchísimas gracias, Marianela, por Gracias estar a usted aquí hoy por la con oportunidad. nosotros. Bueno, ahora seguimos en nuestro programa, no terminamos. Recuerde que vamos con detalles de lo que está sucediendo con excursiones de Jagua. Ahora vamos precisamente a nuestro segmento que se llama Detalles. Estoy tratando de rescatar una de las vertientes pictóricas más antiguas que tiene el hombre, como manifestación. Es decir, el hombre antes de tener lenguaje se pintaba. Se cree la laguna Guanaroca, sí, la leyenda de Guanaroca y la leyenda de Jagua, que es la otra India que sucede a Guanaroca. Es algo que se hace públicamente, porque para eso es lo que se hace. Para que las personas vengan caminando, que se bajen de su guagua, salgan de su centro de trabajo, vayan a tomarse un café o a tomarse un refresco y de buena primera llegan a un lugar determinado y están pintando una creación artística determinada con una mujer desnuda, tanto niños, adultos. Es como un golpe, un choque con la realidad que te saca, en ese momento te saca de todos tus problemas, todo. Es un proceso único que tiene un tiempo determinado, donde si no lo ves o no lo ves en la fotografía, perdiste la inmediatez de ese proceso. Trato de que haya una consecuencia, que haya un hilo que embane una acción con otra, un proceso con otro, que, como te decía, que con el paso del tiempo, el conocimiento o la creación sea más rica. Por ejemplo, yo quisiera algún día pintar en Holguín. Las personas deben aprender diariamente, de alguna manera u otra, y más cuando se trata de temas tan sensibles. Sí, las culturas precolombinas tienen 2000 años de antigüedad, 3000 años de antigüedad, y seguían haciendo este tipo de prácticas entre ellos. Es decir, que no estamos hablando de nada novedoso, pero estamos hablando de algo que se está olvidando, algo que está quedándose en el olvido totalmente. Y nuestra ciudad es una ciudad que tiene ese patrimonio, tiene ese valor patrimonial tan fuerte, y es un poco doloroso que se pierda. Ambos, tanto la historia como la manera de pintar la historia, desde mi punto de vista como artista. Veíamos otro fragmento de una entrevista al artista visual Abel Igor, quien se ha propuesto el rescate de las leyendas y culturas aborígenes cubanas y del Caribe. Gracias, seguramente porque está viendo este programa. Con nosotros ahora Michelle Abrán, quien está al frente de Rutas de Jagua, excursiones Jagua, como se le conoce popularmente en nuestra provincia y muchísimo más allá, en todo el país. Bienvenido, Michelle, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Gracias una vez más por invitarnos. No, gracias a ti por llegarte hasta aquí, Michelle. Primero, el Día de las Madres está aquí ya. Tú todo el tiempo me estás enviando las propuestas que tienen. A mí se me hace la boca agua, como decimos en buen cubano. Coméntame qué tenemos para este fin de semana. Bueno, a ver, Rutas de Jagua preparó un fin de semana ambicioso. Ambicioso porque estamos trabajando desde el viernes hasta el lunes con la fecha por el Día de las Madres. O sea, vamos a tener varios recorridos porque también, ¿qué pasa? Estamos trabajando con ómnibus muy pequeños y sabemos que en un día nos es muy difícil llegar a todas las madres que quieren pasar ese día especial con Rutas de Jagua. Gracias. Gracias a todas las madres que nos escogieron para el fin de semana. Entonces, pues vamos a estar abriendo el viernes con dos rutas diferentes. Recuerda, Liz, que en una ocasión que vine al programa te comenté que de hace unos años para acá hemos estado trabajando con las agencias de viaje acá en la provincia, las agencias del Mintur, y entonces estamos pues organizando de manera conjunta estas propuestas y vamos a estar el día viernes, te decía, van a salir dos grupos. Un primer grupo va a estar con nosotros todo el día entre Santa Clara y Remedios, y luego continúan con la agencia de viaje rumbo a Cayo Santa María. Y otro grupo va a estar en el horario de la mañana y el mediodía entre Cárdenas y Varadero. Ya están cubiertos, disculpa que te corte, ya están cubiertos todas las Nos plazas. quedan algunas capacidades, no muchas, porque vuelvo y te digo, estamos trabajando con grupos pequeños, con ómnibus de 25 a 28 asientos, no más que eso. Y entonces estos dos grupos pues estarían con un programa cultural, que es la propuesta nuestra, el día viernes,
y ya luego pues continúan con la oferta de las agencias de viaje hacia Cayo Santa María y hacia los hoteles en Varadero. Y luego, bueno, pues retornan el lunes. El sábado y domingo, creo que por primera vez en los años que lleva Ruta de Jagua lo hemos organizado de esta manera. La misma propuesta del sábado la organizamos para el domingo también. ¿Por qué? Para que no haya diferencia. O sea, es un mismo ómnibus, pero para que puedan ir dos grupos y poder abarcar o sea, más familias, más madres en este caso. Entonces, el sábado y el domingo, día 10 y día 11, van a haber dos grupos también. Un grupo que va rumbo por el circuito sur, vamos a estar haciendo pasadías en la villa de Aguanabo y también en Trinidad. En Trinidad van a tener dos excursiones diferentes. Una que va a ser una excursión con el día libre, visitando en la mañana el Valle de los Ingenios, Patrimonio de la Humanidad, y luego, bueno, Trinidad también, el Centro Histórico, Patrimonio de la Humanidad, y otro grupo iría al Valle de los Ingenios en la mañana también, y luego se irían al pasadía en el Hotel Las Cuevas con Cubanacán. El otro recorrido que tenemos previsto sería el rumbo a Matanzas, o sea, Varadero en este caso, y visitarían en el horario de la mañana el parador fotográfico, la cueva de Ambrosio, que forma parte del área protegida Baricacos, y terminarían la mañana en el Delfinario. Ya luego en la tarde, si tienen el día libre, para que las madres, bueno, disfruten de las opciones que tiene Varadero. Eso es lo que tenemos previsto para este fin de semana específico por el Día de las Madres. Pero vuelvo y te digo que parecen muchas excursiones, pero es que en un mismo ómnibus pues van a ir 2, 3 recorridos diferentes, repartiendo los clientes en la ruta. Y en el caso, bueno, de las ofertas que van con los hoteles, inicialmente tendrían un recorrido cultural que entonces nos encargamos nosotros. Óigame, pero qué tentadoras todas estas ofertas. Nos quedan poquísimos minutos, Michelle. Yo quisiera que me hablaras, que no dejaras de hablar de lo que va a estar sucediendo, de la labor social que va a estar realizando Rutas de Jagua próximamente. Me comentabas antes de entrar al estudio, por favor, compártelo con nuestros televidentes. A ver, estuve comentando con 2 o 3 de las compañeras de Cuba Emprende, de las profes, porque pasé el curso recién, el taller, ellos le llaman taller. Y entonces, bueno, ahí se me ocurrió una idea, estamos buscando la manera, la idea está, lo que estamos buscando, cómo captar a los jóvenes para que esos jóvenes sea efectiva la idea de prepararlos. A ver, Cuba Emprende está prestando muchos servicios, pero entre ellos tiene un taller que da una formación durante un mes en materias como mejoramiento humano, administración, contabilidad, negocios, marketing, etcétera. Y entonces, bueno, pues Rutas de Jagua va a apoyar a 20 jóvenes cienfuegueros, que pueden ser igual de los municipios. Cuando digo cienfuegueros me refiero a la provincia, que provengan de familias disfuncionales, jóvenes que estén desvinculados laboralmente, jóvenes a los que se les dificulte quizás llegar a esta opción de Cuba Emprende, y nosotros queremos pagar el taller para que Cuba Emprende los prepare. Y luego entonces en una segunda parte, en una segunda etapa, pues queremos vincularlos sí, a nosotros, pero también a aquellos clientes que tienen negocios particulares, MIPYMES, etcétera, trabajadores por cuenta propia, que necesiten los servicios de estos jóvenes ya preparados en estas materias, para que entonces pues les ofrezcan empleo y ellos puedan incorporarse a la vida laboral y de alguna manera pues ayudarlos no solo en su preparación personal, sino también para que ayuden en la economía familiar, se inserten en la sociedad y de alguna manera pues ayudarlos a que le den un rumbo a su vida. Volverlos mejores personas. Claro. Esa es siempre la intención. Imagino, es una muy bonita idea, así que te felicito por ello. Imagino que tengan que apoyarse en educación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sí. El MININ. Por eso te decía que la idea está, el cómo hacer la convocatoria es lo que estamos buscando, pero vamos a tocar esas puertas. Vamos a tratar de buscar jóvenes que estén, digamos, de alguna manera controlados por el MININ, que necesiten darle opciones. Vamos a estar buscando familias, o sea, federación, todas las instancias gubernamentales que ya están estructuradas en la sociedad, para que nos propongan y quizás podamos no solo sacar un grupo, sino sacar varios grupos y bueno, Rutas de Jagua va a estar ahí apoyándolo junto a Cuba Emprende.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí Gracias con a nosotros, ustedes. regalarnos un pedacito de tu tarde y darnos tan buenas noticias. Felicidades para todas las Gracias madres a de tu ustedes. familia Sí, desde y, acá igualmente. y que todas las madres cienfuegueras tengan un bonito fin de semana. Si es junto a Rutas de Agua, muchísimo mejor. Gracias a ustedes también, queridos televidentes, por estar con nosotros durante este tiempo televisivo. Nos despedimos, como cada martes, con música. Toda mujer tiene alma de flor, mas reparece en la tierra que la nutre. La fortuna del rayo de sol o la sombra artera que la cubre, pero nadie evitará que polinicen los pantanos, los desiertos y las cumbres. Una flor imagina lluvias cuando la sequía, una flor que perfuma el viento cuando la acaricia, una flor destino enamorable, corazón semilla, una flor que al derecho es copa y al revés sombrilla, una flor que al dolor puede arrancarle maravillas, abrazando una razón con fiera ternura de madre interminable. Inmarchitable.